Ya, bien. Entonces, como le estaba explicando, acá tengo un ejemplo de una estructura árbol binario, en donde vemos que este árbol binario está compuesto por elementos de tipo nodo. Bien, y acá les estaba por explicar por qué está compuesto lo que es un nodo. Un nodo está compuesto por tres campos. Un campo de tipo dato, un campo, bueno, serían dos campos de tipo nodo. Acá en el campo que es de tipo dato, se tiene que poner un dato medible, es decir, tiene que ser un dato que podamos comparar entre los elementos que tengo en mi árbol binario, entre los elementos que quiero insertar para mi árbol binario. Bien, entonces este dato tiene que ser de tipo entero, aunque también puede ser de tipo flotante o cualquier otro dato que sea medible, que sea comparable. Bien, entonces acá mi nodo, voy a poner un texto acá, acá tengo mi nodo, el cual está compuesto por un campo dato y también está compuesto por dos campos de tipo nodo, el cual yo los voy a nombrar nodo izquierdo, que va a ser el nodo que tengo en la parte izquierda, y el nodo derecho que tengo en la parte derecha. Bien, entonces cuando nosotros creamos un nuevo elemento de la clase nodo, porque vamos a trabajar con una clase nodo, entonces ese elemento se crea con tres campos, con un campo de tipo dato y con dos campos de tipo nodo, uno para el hijo izquierdo y otro para el hijo derecho. Bien, los campos de hijo izquierdo como hijo derecho se crean con su valor por defecto nulo. Se crean de esa forma, para que después nosotros cuando insertemos nuevos nodos hacia nuestro árbol binario, nuestro hijo izquierdo se enlace con el nuevo nodo que estamos insertando, siempre y cuando se cumplan las condiciones para insertar un elemento en un árbol binario de búsqueda. Bien, acá, bueno, para la materia nosotros vamos a trabajar con una estructura árbol binario en donde vamos a crear una clase nodo, la cual vamos a crearla con tres atributos, que precisamente van a ser lo que tenemos acá. Un atributo de tipo entero, el cual va a ser dato, y también dos atributos de tipo nodo. Entonces vamos a trabajar con datos enteros. Bien, y para poder entender esto de una mejor forma, voy a explicar más o menos acá cómo es que estaría funcionando nuestro método de insertar elementos para nuestro árbol binario. Para eso voy a crear acá un conjunto de números enteros, los cuales van a ser lo que quiero ingresar a mi árbol binario. A ver, acá voy a poner números enteros al azar. El número 8, el 15, el 20, el 7, el 2, el 30 y el 13. Eso solamente como ejemplo. Bien, ahora vamos a simular que yo estoy ingresando estos datos a mi árbol binario. Bien, entonces cuando ingrese un elemento, primero voy a tener mi estructura árbol binario vacía. Es decir, voy a crear un atributo en mi clase árbol binario de tipo nodo que lo voy a nombrar raíz. Entonces, ese atributo va a tener como valor inicial nulo. Bien, entonces yo tendría aquí tendría mi raíz como nulo. Ahí.
sin ningún valor. Bien, entonces, cuando yo ingrese el primer dato a mi árbol binario, lo que voy a hacer es crear un nuevo nodo. Bien, entonces aquí estaría creando lo que es un nuevo nodo. Este nodo se va a crear con un campo para su hijo izquierdo y con un campo para su hijo derecho. Ambos van a ser de tipo nodo. Y también se va a crear con su campo dato, con un dato asignado por defecto en el constructor de la clase nodo. Bien, entonces cuando yo inserte lo que es el número 8, voy a crear este elemento y el campo dato que tiene este nuevo nodo, voy a igualarlo al dato que estoy insertando. En este caso, acá tendría el número 8, así. Bien, entonces mi nuevo nodo se crearía acá e igualaría su campo dato al dato que estoy insertando. Entonces, de esta forma, mi raíz sería igual a este nodo. Entonces, este sería mi árbol binario en este momento cuando ingresé el dato 8. Bien, entonces cuando ingrese los otros datos, se va a ir formando mi árbol binario siempre y cuando se cumplan las condiciones para ordenar los elementos en un árbol binario de búsqueda, las cuales nos dicen de que los elementos menores a la raíz se encuentran en el subárbol izquierdo y los elementos mayores se encuentran en el subárbol derecho. Bien, entonces ya inserté lo que es el número 8, lo tengo en mi árbol binario. Ahora lo que voy a hacer es insertar el número 15. Para insertar ese elemento voy a seguir los mismos pasos, el cual es crear un nuevo nodo. Voy a crear acá un nuevo nodo. Bien, este nuevo nodo, como dije, se va a crear con su campo hijo izquierdo nulo y con su campo hijo derecho también nulo. Y su campo dato voy a igualarlo al número que estoy insertando, que en este caso es el número 15. Bien, entonces lo tendría así, 15. Entonces, este nuevo nodo que cree, lo voy a seleccionar. Bien, entonces este nuevo nodo que cree tiene que insertarse a mi árbol binario. Bien, acá se me olvidó decirles que cuando estoy insertando el primer elemento a mi árbol binario y mi árbol binario no tiene ningún elemento, o sea, se encuentra vacío, entonces ese primer elemento se carga en la raíz del árbol. Bien, en este caso, como yo ya estoy cargando otro dato y mi árbol binario no está vacío, o sea, tiene un elemento en su raíz, entonces lo que tengo que hacer es comparar el dato que quiero insertar con el dato que tengo en mi nodo raíz. Bien, entonces voy a comparar eso. ¿El 15 es mayor o es menor que el número 8? Es mayor. Bien, entonces lo que tengo que hacer es insertar ese elemento, ese nuevo nodo, en el hijo derecho de mi raíz. ¿Por qué? Porque los mayores se encuentran en el subárbol derecho de la raíz, en el subárbol derecho del árbol binario, mejor dicho. Entonces, el 15 iría a parar acá en este lado, en el subárbol derecho. Bien, ahora voy a seguir insertando los demás elementos. Bien, voy a insertar lo que es el dato 20. Voy a seguir esa misma secuencia de pasos, así que para hacerlo más rápido, voy a copiar esto acá. Bien, entonces acá lo que estaría, caramba, lo que estaría haciendo nada más es cambiar el dato. Bien, entonces dije que iba a insertar el número 20. Entonces, el dato que voy a insertar es el 20.
Bien, cuando inserte este dato, entonces se va a crear un nuevo nodo con todos sus campos. Y como mi árbol ya tiene elementos, entonces primero voy a comparar con la raíz. ¿El número 20 es mayor o es menor que 8? Es mayor, ¿no es cierto? Entonces tiene que insertarse en el subárbol derecho. En este caso tendría que insertarse en el hijo derecho, en el nodo hijo derecho. Pero como vemos que el hijo derecho también tiene un elemento, entonces lo que tengo que hacer es comparar ese dato que estoy insertando con el dato que tengo en mi hijo derecho. Bien, entonces voy a comparar. ¿20 es menor o es mayor que 15? También es mayor. Entonces, este nuevo nodo tengo que ubicarlo en el hijo derecho del hijo derecho de la raíz. Entonces lo estaría ubicando de esta forma. Entonces se ubicaría acá. Bien. Ahora cuando inserte el dato 10, tengo que seguir los mismos pasos. Perdón, el dato 7. Bien, 7 es mayor o es menor que 8. Es menor, ¿no es cierto? Entonces, como se trata de un número menor, tengo que ubicarlo en la parte del subárbol izquierdo de mi raíz. Bien, entonces eh, creo un nuevo nodo. Acá el campo dato lo estaré igualando al dato que estoy insertando, el cual es el dato 7. Bien, y ahora, como ya sé que es menor que 8, entonces tengo que ubicarlo en la parte izquierda de mi árbol binario, porque se trata de un dato menor a la raíz. Bien, ahora voy a insertar lo que es el dato número 2. Y en el momento que inserte ese dato, tengo que seguir la misma secuencia de pasos, que es comparar primero con la raíz y después ir comparando con los siguientes elementos si es que los mismos tienen datos. Bien, entonces ahora compararía lo que es el número 2. Como tengo lo que es mi árbol binario con datos, entonces voy a comparar 2 con 8. ¿2 es menor a 8? Sí. Bien, entonces tendría que insertar ese dato en mi hijo izquierdo. Pero como mi hijo izquierdo también tiene un dato, entonces tengo que seguir comparando. 2 es menor o es mayor que 7. Es menor. Entonces, como es menor, ese dato tengo que insertarlo en mi hijo izquierdo. Como mi hijo izquierdo no tiene ningún dato, se encuentra vacío, entonces sí puedo insertarlo ahí, porque el hijo izquierdo del número 7 está apuntando a nulo, o sea, no tiene ningún valor. Bien, entonces lo que haría es crear ese nuevo nodo. Bien, el dato para ese nuevo nodo sería el 2, ¿no? Bien, entonces acá este nuevo nodo tendría como dato 2 y ahora tengo que ubicarlo en la parte del hijo derecho. Perdón, del hijo izquierdo, mejor dicho, del hijo izquierdo. Bien, ahora como siguiente paso voy a insertar lo que es el número 30, el dato 30. Bien, 30 es mayor o es menor que 8. Es mayor. Entonces tengo que insertar ese dato en el hijo derecho. Pero como vemos que el hijo derecho tiene un dato, entonces tengo que seguir comparando. 30 es menor o es mayor que 15. Es mayor. Bien, entonces tengo que insertar ese elemento en el hijo derecho del, del nodo con el dato 15. Pero como vemos que también tiene un dato, tengo que seguir comparando. Entonces, 30 es mayor o es menor que 20. Es mayor. Entonces, como vemos que el nodo con el dato 20 tiene su hijo derecho nulo, ahí recién entonces puedo insertar lo que es el nuevo nodo. Bien, así que para eso voy a insertarlo, ¿no? Aquí ya tendríamos el dato 30, el número 30.
y lo tendríamos ubicado en esa posición del árbol binario. Bien, como siguiente dato tenemos al dato 13. Bien, entonces tengo que comenzar comparando con la raíz. 13 es mayor o es menor que 8. Es mayor. Bien, entonces voy y pregunto al hijo derecho de la raíz. 13 es mayor o es menor que 15. Es menor. Entonces, como vemos que el nodo con el dato 15 tiene su hijo izquierdo apuntando a nulo, entonces puedo insertar el dato 13 en el hijo izquierdo del nodo 15. Y eso es lo que voy a hacer. Bien, entonces acá el dato sería 15. No, perdón, sería 13, ¿no? Ya. Bien, ahora lo tengo que ubicar en el hijo izquierdo del nodo con el dato 15. Bien, entonces mi árbol binario quedaría de esta forma. Bien, entonces quedaría de esa forma. Y ahora lo que tengo que hacer en la parte de la programación es programar la lógica para que los elementos se inserten de esta forma. Bien, entonces nos vamos a pasar directamente a lo que es el programa NetBeans y ahí vamos a crear las estructuras necesarias para trabajar con árboles binarios. Bien, vamos a crear lo que es la clase nodo primero y después vamos a crear la clase árbol binario, la cual va a trabajar con nodos. Después vamos a crear lo que es el archivo interface en donde vamos a declarar los encabezados de los métodos públicos que va a tener nuestro árbol binario. Después vamos a ocupar un archivo que contiene todo el código que nos permite graficar los datos que insertemos en nuestro árbol binario. Bien, y ya por último vamos a crear lo que es el formulario, en donde ahí lo que vamos a hacer es crear botones con el que, y también vamos a crear una caja de texto en el cual vamos a poner el dato que queremos insertar en nuestro árbol binario para después que en un componente que voy a tener en mi formulario, para que me vaya a dibujar ahí lo que es la estructura que tiene mi árbol binario, ¿no? Bien, así que nosotros vamos a crear lo que es la clase árbol binario, la clase nodo y lo que es el archivo interface nada más. Después lo que es esos otros archivos en donde se encuentra el código para dibujar la estructura para que nos lo presente en nuestro formulario. Eso voy a utilizar un código que el ingeniero creo que lo pasa a él para que puedan trabajar de una mejor forma, ¿no? Para que puedan ver cómo se insertan los elementos al árbol. Bien, entonces dicho eso, voy a abrir lo que es NetBeans, aunque creo que lo tengo abierto acá. Bien, acá lo tengo abierto ya. Entonces, como les decía, vamos a crear un nuevo proyecto. Bien, este proyecto vamos a crearlo de categoría Java. Vamos a seleccionar eso. Y el tipo de proyecto va a ser aplicación de Java. Le doy en siguiente, Next. Bien, aquí me está pidiendo un nombre para mi proyecto. En este caso yo voy a darle el nombre de, a ver, árbol B búsqueda. Bien, ese va a ser el nombre de mi clase. No, perdón, el nombre del proyecto. Bien, acá en la parte de localización del proyecto, vemos que me está mostrando en dónde se va a ubicar mi proyecto, ¿no? Si es que ustedes gustan, esto pueden cambiarlo, pueden ubicarlo en la parte en la que ustedes gusten. En este caso, yo voy a crear una nueva carpeta acá en el disco E. Voy a ponerle como título, bueno, como nombre, estructura de datos 2, semestre 1, gestión 2020. Eso. Bien, entonces seleccionan la carpeta que crea
para donde se van a guardar sus proyectos, ¿no? Para donde se va a guardar este proyecto. En este caso yo lo voy a guardar acá en esta carpeta. Una vez que lo tienen seleccionado, entonces le dan en abrir. Bien, entonces acá que, vemos que la ubicación para donde se va a ubicar el proyecto cambia. Bien, entonces vamos a hacer eso. Y esto vamos a dejarlo destiqueado tal como está. Una vez hecho eso, le damos en Finish para que se termine de crear el proyecto. Bien, entonces acá tengo el proyecto creado. Bien, acá en la carpeta que tiene el nombre de Source Package, damos clic acá en donde tenemos el símbolo más para que nos despliegue los otros archivos que contiene. Acá vemos que tiene un paquete que se crea por defecto cuando creamos el proyecto. Bien, entonces como yo no quiero tener ese paquete porque voy a crear uno nuevo, voy a eliminar. Así que le dan suprimir. No creo que no funciona con suprimir. Clic derecho y tienen que darle en... Bueno, parece que no se elimina. Creo que cuando crean un nuevo paquete, ese paquete por defecto se elimina. A ver, voy a crear un nuevo paquete. Bien. Para crear un nuevo paquete, clic derecho sobre Source Package, nuevo, y acá seleccionan paquete de Java. Bien, este es mi paquete de Java. Voy a nombrarlo árbol B búsqueda. Búsqueda. Árbol B búsqueda. Ya, está bien ahí. Ya, y le doy en Finish. Bien, entonces vemos que el paquete por defecto desapareció, ¿no? Ya, ahora vemos de que este paquete está, bueno, su icono tiene un color gris, ¿no? Eso es porque no tiene ningún elemento dentro del paquete. Se encuentra vacío. Lo que vamos a hacer es crear primero la clase árbol binario. Bien, vamos a crear la clase árbol binario. Árbol binario, ¿no? Bien, le damos clic en Finish para que se termine de crear. Y acá vemos que ahora su color cambia, ¿no? Porque ya tiene archivos dentro del paquete. Y aparte de eso vamos a crear lo que es el archivo tipo interfase de Java, en donde vamos a declarar los encabezados de los métodos públicos que vamos a crear en la clase árbol binario. Creo que no es tan necesario crear este archivo, pero el ingeniero siempre suele crearlos, ¿no? O siempre, digamos, él aconseja crear estos archivos para que declaremos los métodos públicos que va a tener nuestra clase árbol binario. Así que, por consejo de él, vamos a crear este archivo, árbol binario interface. Por eso tiene la I al final del nombre. Bien, entonces, puesto el nombre, le damos en Finish. Bien, ahora vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar creando primero la clase nodo. Y vamos a crear la clase nodo. Bien. Va a ser de tipo público, public class. Bien, esta clase, perdón, acá es sin los dos paréntesis. Bien, esta clase va a tener los siguientes atributos. Va a tener el atributo para el dato, el cual va a ser de tipo entero, porque como dije, vamos a trabajar con datos de tipo entero. Y también va a tener un atributo para el nodo del hijo izquierdo. Y también va a tener otro atributo para el nodo del hijo derecho. Bien, entonces esta clase nodo va a tener la misma estructura que les estaba explicando acá, el cual yo les estaba diciendo que un nodo iba a tener tres campos. Uno de tipo entero, el cual va a ser dato, y dos de tipo nodo, que va a ser el hijo izquierdo y el hijo derecho. Bien, entonces acá creo lo que es el constructor de la clase nodo.
Tiene que tener el mismo nombre que tiene mi clase. Bien, y acá lo que voy a hacer es inicializar los atributos que tiene mi clase. Dato inicial tendría como valor inicial un valor negativo de 99.900. Vamos a iniciarlo con ese dato, aunque si ustedes gustan pueden iniciar con cualquier otro dato por defecto, digamos. Eso depende de cada uno. Bien, tengo entendido que el ingeniero cuando explica lo que es un método y cuando explica la creación de la clase, lo hace de esta forma, digamos, dándole este dato por defecto al atributo dato de la clase, ¿no? Así que como él lo hace así, nosotros también lo vamos a hacer así. Bien, nodo izquierdo, el hijo izquierdo lo vamos a inicializar en nulo y de la misma forma el hijo derecho. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear los métodos set y también vamos a crear el método get. Esto para cada atributo. Bien, a ver, no me equivoco, esto es de la siguiente forma. Bien, vamos a retornar lo que es un nodo. Vamos a retornar el valor del hijo izquierdo. Get hijo izquierdo. De esta forma, si lo vamos a denominar. No, pero primero vamos a poner el sep. Estos métodos se ocupan para lo que es el archivo árbol gráfico. Para eso es. A ver, pero por el momento no lo vamos a crear estos métodos set y estos métodos get. Ya cuando importe lo que es el archivo árbol gráfico, ahí ya vamos a ocupar y también vamos a crear estos métodos ya. Así que por lo pronto voy a dejarlo así. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear el constructor de la clase árbol binario. Bien, esto tenemos que hacerlo fuera de la clase nodo. Aquí sería. Bien, entonces va a ser de tipo público y tiene que tener el mismo nombre que tiene mi clase árbol binario. Muy bien, entonces vamos a crear un atributo de tipo nodo para mi clase árbol binario, el cual va a tener como nombre raíz. Bien, y este va a comenzar en nulo. Ese va a ser mi nodo raíz con el cual vamos a acceder a todos los elementos que tiene mi árbol binario. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear el método insertar. Vamos a crearlo de una vez el método insertar. Que el método insertar va a ser de tipo privado. ¿Por qué va a ser de tipo privado este método? Porque vamos a utilizar otro método público que vamos a declarar en el archivo árbol binario interface. Vamos a declararlo ahí. Y ese método público lo que va a hacer es llamar a este método privado para que de esta forma nosotros trabajemos desde nuestro formulario con el método insertar. Bien, este método privado me va a retornar lo que es un nodo y voy a denominarlo insertar. Ya, este método insertar va a tener dos datos por parámetro. Uno va a ser el objeto nodo y el otro va a ser el dato que queremos insertar, el cual voy a nombrarlo como guión bajo dato. Bien, acá este nodo que vamos a insertar va a ser el nodo raíz. Bien, el nodo raíz. Entonces, como vamos a insertar el nodo raíz por parámetro, acá en nuestro método, aquí les estaba aplicando más o menos cómo va a ser la lógica para insertar elementos hacia nuestro árbol, ¿no? Entonces, el nodo raíz, que, que vendría a ser este de acá, ese nodo, entonces ese nodo raíz se va a igualar a todos los nodos que ingresemos
bueno, a todos los nodos que creemos, mejor dicho. Porque cada vez que insertemos un dato, se va a crear un nuevo nodo, como dijimos anteriormente. Y ese nuevo nodo que creemos se va a enlazar con la raíz. Bien, entonces nosotros creamos un nuevo nodo, se enlaza con la raíz. Después, cuando insertemos más nodos, entonces esos otros nodos también se van a enlazar con la raíz. Para que de esta forma nosotros tengamos acceso mediante la raíz hacia todos los elementos que tiene nuestro árbol binario. Bien, entonces acá estaría ingresando el dato raíz que tengo acá, este atributo privado. Bien, y acá el dato va a ser el, el dato que nosotros insertemos por el formulario, ¿no? Que, que ya vendrían a ser los datos que conformen nuestro árbol binario. Bien, después si que tienen dudas, me preguntan y yo ahí se los aclaro con gusto, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es preguntar si nuestro nodo raíz que está entrando por parámetro, aquí, si es que A es igual a null. Bien, si es que A es igual a null, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto nodo. Voy a ponerle como nombre nuevo nodo. Ya. De esa forma estoy creando un nuevo nodo. Bien, este nuevo nodo que estoy creando nace con los tres campos que hemos visto anteriormente. Uno es el campo dato. Bien. Y este campo dato lo vamos a igualar al dato que está entrando por parámetro mediante el método. Entonces sería igual al dato que está entrando por parámetro. Bien. Y además de eso, lo que vamos a hacer es crear, bueno, más que todo no es crear, ¿no? Es asignarle un valor nulo a su hijo derecho y a su hijo izquierdo del nuevo nodo que estoy creando. Entonces, el campo hijo izquierdo del nuevo nodo que estoy creando va a ser igual a null. De la misma forma, el campo hijo derecho de ese nuevo nodo va a ser igual a null. Bien, y al final, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es igualar mi raíz a ese nuevo nodo que creé. Entonces, A sería igual al nuevo nodo. Bien, de esta forma se estaría cumpliendo la lógica que estaba explicando anteriormente mediante el Paint, en donde cuando insertamos un dato hacia nuestro árbol binario, se crea lo que es un nuevo nodo. El campo de ese nuevo nodo, el campo dato de ese nuevo nodo que creé, se iguala al dato que estoy insertando y el campo hijo izquierdo y el hijo derecho se igualan a null. Y entonces la raíz va a ser igual al nuevo nodo que creé. ¿Ya? Va a ser de esa forma. Y esa forma, esa lógica la estamos manteniendo acá cuando estamos programando lo que es el método insertar. Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestra raíz no es igual a null? Si es que hay elementos en nuestro árbol binario. ¿Qué pasa? Entonces, por el else vamos a programar esa lógica. Bien, entonces vamos a poner una condición acá. Y la condición va a ser la siguiente. Si es que el dato que estoy insertando por parámetro acá es menor al dato que tiene mi raíz, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el dato es menor, entonces tengo que ubicarlo en la parte izquierda de mi árbol binario, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a aplicar esto. Y también vamos a aplicar lo que es recursividad. Tengo entendido que el ingeniero les dio un trabajo práctico en donde tenían que investigar acerca de cómo funcionan los métodos recursivos, más o menos. Y si es que no le dio, pues tenía que haberles dado para que entiendan cómo es que funciona este método. Pero es fácil de comprender acá cómo es que funciona.
Bien, entonces, como les estaba diciendo, si el dato que estoy insertando es menor al dato que tengo en mi raíz, lo que voy a hacer es igualar mi nodo del hijo izquierdo, lo igualo a mi método insertar. Bien, lo igualo. Y acá por parámetro entra lo que es el hijo izquierdo también. Bien, entonces sería hijo izquierdo. Ahí. Y como vemos que nuestro método insertar está recibiendo también un dato de tipo entero, entonces ese dato va a ser el que estamos insertando por parámetro también. Bien, entonces aquí yo cuando llame a este método dentro del mismo método, lo que va a hacer es como que ejecutar nuevamente este método. Bien, entonces como mi nodo tiene un elemento en la raíz y quiero ingresar otro dato, voy a comparar. Si es que el dato que estoy ingresando es menor al dato que tiene mi raíz, que en este caso, digamos que el dato que estoy ingresando sea 15. No, para que tenga coincidencia con el método, entonces ya digamos de que el dato que estoy insertando sea el 2. Bien, entonces compararía con el dato que tengo en mi raíz. 2 es menor que 8, sí. Entonces, lo que estoy haciendo acá en esta condición es que como es menor, mi hijo izquierdo va a ser igual a este mismo método que acá más abajo me estaría retornando lo que es la raíz. Entonces, va a ser igual a ese nuevo nodo que esté creando. Bien, pero para que lo puedan entender mejor sería terminar de crear el método. Bien, entonces acá por el else me haría la misma pregunta, pero en este caso sería a la inversa. Acá sería, si el dato que estoy insertando es mayor, entonces que me ingrese el elemento en el hijo derecho. Bien, lo que estoy haciendo aquí básicamente es ocupar recursividad en el hijo izquierdo y en el hijo derecho. Bien, a ver, voy a intentar explicarlo de una mejor forma. Voy a ordenar mi pantalla. Ya, a ver, de esta forma se va a entender mejor. Ya, entonces, acá al final me falta algo. Este método me está retornando un dato nodo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a retornar va a ser la raíz, el dato nodo que estoy insertando. Y como mencioné anteriormente, el dato nodo que va a ir por parámetro acá va a ser el nodo raíz de mi árbol binario. Entonces, acá estaría retornando el nodo A. Bien, ahora vamos a ver nuevamente este ejemplo que le estaba presentando anteriormente, pero esta vez vamos a verlo conjuntamente con el método que acabo de programar. Bien, entonces voy a insertar lo que es el método, perdón, lo que es el dato 8 a mi árbol binario. A veces se me chipan. Ya entonces voy a insertar el dato 8 a mi árbol binario. Bien, acá mi árbol binario estaría vacío, ¿no? Estaría vacío en un principio. Entonces, como está vacío y mi raíz es igual a null, entonces el 8 se insertaría. Entonces acá, por esta condición, entraría por la condición. A ver, alguien me escribió, parece. Solo digo que iba. Ya, entonces como mi árbol se encuentra vacío, el 8 se va a insertar, ¿no? Lo que va a hacer el método es crear un nuevo nodo y en el campo dato va a igualarlo al dato que estamos insertando, que en este caso sería el 8.
Bien, para comprenderlo mejor, vamos a intentar hacerlo esto nuevamente. A ver, a ver. A ver cómo. No, ahí, ahí, ya. Entonces, aquí tengo lo que es mi árbol binario vacío. Mi raíz se encuentra apuntando a 1. Entonces, cuando yo quiero ingresar lo que es el número 8 en mi árbol binario, se estaría creando un nuevo nodo. Bien, y lo que estamos haciendo es igualar el campo de datos del nuevo nodo que se creó, lo estamos igualando al dato que estamos insertando. Entonces, sería este mi nuevo nodo. Bien, entonces se insertó. Y acá vemos de que el nodo izquierdo de este nodo lo está poniendo en null, al igual que el hijo derecho. ¿Ven? Acá hijo izquierdo está apuntando a null y hijo derecho también está apuntando a null. Y aquí lo que estoy haciendo es igualar la raíz, que en este caso sería la raíz acá. Lo estoy igualando al nuevo nodo. Bien, acá se iguala al nuevo nodo. Ahora, cuando quiera insertar el otro elemento, que es el 15, ya. Entonces eh, voy a insertar el 15. Como mi raíz ya no se encuentra vacía, ya no es igual a null, entonces pasa por el else. Y en el else se pregunta, si el dato que estoy insertando mediante mi método de insertar es menor al dato que tiene mi nodo raíz, en este caso, entonces, bueno, en este caso es mayor, ¿no? Si es que es mayor, entonces se viene acá por el else, ¿no? El dato es mayor. Entonces voy a igualar lo que es el hijo derecho a mi método de insertar. Y mi método de insertar me está retornando lo que es un dato de tipo nodo, ¿no? Bien, de tipo nodo. Entonces, aquí en mi hijo derecho, este de acá, lo estaría igualando al nuevo nodo que creé. Y el nuevo nodo que creé, y el nuevo nodo que creé es este nuevo nodo con el dato que ingresé por parámetro. En este caso sería el 15. Tendría ahí, tendría ubicado ahí mi nodo con el dato 15 en mi árbol binario. Bien. Y ahora cuando yo inserte los otros datos, se va a trabajar de la misma manera. Cuando yo inserte el dato 20, lo que va a hacer es preguntar, ¿no? Si el dato, bueno, acá primero preguntaría si es que el árbol binario está vacío. Como no está, entonces se pasa por el else. Por el else pregunta, ¿el dato que está insertando es menor al dato que tiene la raíz? Como no es menor, entonces se pasa por el else. Y por el else pregunta, ¿el dato que está insertando es mayor al dato que tiene nodo raíz? Sí. Entonces, el hijo derecho, el hijo derecho, que en este caso sería el hijo derecho de la raíz, va a ser igual al método insertar. Bien, entonces aquí como que se volvería a ejecutar el método insertar. Entonces pasaríamos nuevamente por acá. Y ahí se preguntaría, ¿el hijo derecho, este, es igual a null? No, porque vemos que tiene un dato el hijo derecho. Bien, entonces como no es igual a null, se pasa por el else. Y en el else pregunta, ¿el dato que estás insertando, el cual es el 20, es menor al dato que tiene el hijo derecho? No. Entonces se pasa por el else nuevamente y acá recién entraría por esta condición. El dato que está insertando, el cual es 20, es mayor al dato que tiene
el hijo derecho, que vendría a ser A, ¿no? Acá en este caso A sería el hijo derecho. Bien, entonces, como es mayor, lo que va a hacer es igualar el método de insertar que me está retornando el nuevo nodo que estoy creando, me está retornando eso, porque A acá se iguala a lo que es el nuevo nodo, ¿no? Ya, entonces me está retornando el nuevo nodo que estoy creando. Entonces, el hijo derecho de este elemento del 15 se va a igualar al nuevo nodo que creé con el dato que inserté. Y en este caso tendríamos a este nodo con el dato 20. Bien, de la misma forma pasaría cuando inserte lo que es el número 7. Primero se preguntaría si el árbol binario está vacío, ¿no? Entonces, como no está vacío, se pasa por el else. Por el else pregunta, ¿el dato que estás insertando es menor al dato que tiene en la raíz? Sí. Bien, entonces acá estamos igualando el hijo izquierdo con el método insertar, el cual me está retornando el nuevo nodo que creé. Bien, entonces acá, cuando hacemos el llamado al método insertar, estamos ejecutando nuevamente el método. Y acá estamos preguntando, porque acá estamos dándole, por parámetro le estamos dando lo que es el nodo hijo izquierdo, ¿no? Entonces acá se va a preguntar, el nodo hijo izquierdo, porque ese es el nodo que está entrando por parámetro acá. El nodo hijo izquierdo es igual a null, acá en este caso sí. Bien, entonces como es igual a null, lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo se va a igualar a lo que es el hijo izquierdo. Acá, entonces aquí estaría entrando el nodo con el dato 7 y lo ubicaríamos en este lado. Bien, eh, así funcionaría lo que es nuestro método de insertar. ¿Alguien tiene una duda? Tal vez por ahí me equivoqué en alguna explicación, no sé, alguien no la entendió. Cierta parte, pregunte nomás. Compañeros, siguen ahí. Sí, tengo una pregunta yo. Claro, pregunta, Cuando, compañero. cuando, cuando creas el nuevo nodo, Ya. ¿cómo es esta cosa? No entiendo mucho este lenguaje. Perdón. ¿Creas una nueva clase? ¿Cómo sería? Aquí tengo Una, creada la clase nodo. Aquí está la clase nodo. sí, Bien. pero el neo, ¿qué función cumple? No entiendo mucho. Neo significa que crea un objeto de la clase. O sea, crea un nuevo objeto con, con los atributos que tiene la clase. Bien, es como Como una, crear, es como que crees una variable, pero en este caso va a ser esa variable de tipo nodo. No sé mm, si me entendiste bien. como una clase nueva, sí, pero aparte. No, es que crea un nuevo objeto, digamos. Si es que yo no pongo nuevo ahí, entonces me estaría trabajando solamente sobre un nodo estaría trabajando. Y acá Ah, lo que yo necesito es crear un nuevo nodo para asignarle un nuevo dato a ese nuevo objeto que creé. ya, ¿Ya? ya, Porque si no le ya pongo ni entiendo. un nodo, si es que no le pongo ni un nodo, entonces voy a trabajar sobre un mismo nodo nomás. Ya, Y, ya voy a investigar. ajá. No, ok. Es como cuando creamos objetos de otras clases. Creo que vos estás también en estructura de datos 1, ¿no ves? Lucas, sos, ¿no ves? Sí, sí, sí. Ujú. Es que soy nuevo en esta materia, no conozco nada. Te reconozco Sí, porque vos... es como una instancia, ¿viste? Exactamente eso es, pues, Lucas. Es vos creás una nueva instancia de la clase. Ah, sí, sí, ya, Eso ya es, me di Lucas. cuenta. No lo Para eso utilizaba sirve. nunca, chucha. Ujú. Ya. Así es. ¿Alguien que tenga alguna duda?
¿Otro compañero? Paniagua. La raíz va a Ya. ser siempre el primer número, la raíz. Sí, el primer elemento que ingresé para el árbol binario siempre se va a ir para la raíz del árbol. Siempre. Ya, listo. Porque acá siempre pregunta, digamos, acá en el if, dice, si la raíz es igual a null, o sea, si no hay ningún elemento, entonces el dato va a parar hacia la raíz. Se iguala al campo datos de la raíz. Siempre. Así que yo estoy insertando un dato, digamos, cualquier número, que sea un número grande, el 1000. Entonces ese dato 1000 se iría para la raíz, siempre. Después, si que yo ingreso datos menores, entonces esos datos menores se ingresarían en la parte del subárbol izquierdo. Así es. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? Si ingresaría un dato igual, por ejemplo, del mismo nodo, Ajá. ¿qué haría? Por Ay, ejemplo, muy, muy creaste buena pregunta. el Ajá. 8 ingresa otra vuelta el 8 de datos. Ajá. ¿Qué? Eso en una estructura árbol binario no se permite. No se permite tener datos duplicados en un árbol binario. No se permite. Así que lo que podríamos hacer es poner, digamos, acá por el else, se puede poner para que nos aparezca un mensaje. Un mensaje que nos diga, Show messages. ajá, sí, pero acá es con otro componente. Es con un componente JOtionPane, si no me equivoco. MessageBotch, JOtionPane MessageBotch. Y ahí tendríamos que poner un mensaje que aparezca diciendo de que ese dato ya se encuentra en el árbol. Ujú. Yeah. Porque un árbol binario se ocupa para almacenar información y es así como una base de datos, digamos. No te permite tener datos duplicados en ese árbol binario, no te permite. Porque precisamente para eso, digamos, un árbol binario de búsqueda es para buscar de una mejor manera cierta información que tengo almacenado en el árbol binario. Así se trabaja. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? Bien, como no hay más dudas, entonces vamos a seguir programando. Bien. Ya tengo el método de insertar y ahora lo que me falta es saber si es que está insertando de manera correcta, ¿no? Así que para eso lo que vamos a hacer es ocupar un archivo denominado árbol gráfico. Ese archivo el ingeniero lo suele pasar para que nosotros lo utilicemos, lo, eh, lo utilicemos para representar de forma gráfica los datos que tenemos en el árbol binario. Bien, así que yo voy a buscar ese archivo porque su código realmente es un poco complicado, su código. Acá lo tengo. Vamos a editar esto. Aquí está trabajando con hartos componentes gráficos y con hartas librerías gráficas. Y la verdad que para mí no vale mucho la pena aprender estas librerías porque tendrías que especializarte en lo que es, digamos, estas librerías, a cómo programar gráficas en Java y la verdad que me interesaría aprender otras cosas mejor. Así que por eso es que no investigué mucho cómo hacerlo desde cero esta clase.
así que la vamos a ocupar, ¿no? La vamos a copiar el código y acá vamos a crear una nueva clase. Acá tenemos nuestro proyecto y acá en el paquete, árbol B búsqueda, en este paquete voy a crear una nueva clase. Bien, esta clase voy a nombrarla árbol gráfico. Y acá voy a pegar el código que copié. Bien, seguramente voy a tener ciertos errores acá. Acá me está dando un error en que el nombre de paquete no coincide, porque yo estoy trabajando con otro nombre. Acá mi paquete tiene otro nombre, ¿no? Árbol B búsqueda se llama. Así que tengo que cambiarle por ese nombre. Árbol B búsqueda. Bien, ya se fue el error. Tengo que cambiar también acá. Bien. Acá tengo que cambiar el nombre a mi clase porque como vemos mi archivo, mi clase se llama árbol gráfico. Así que el nombre de mi clase tiene que tener ese mismo nombre. De la misma forma acá. Bien. Get raíz. Me falta crear este método en mi árbol binario. Acá. Aquí tengo que crear lo que es el método get raíz que me retorne la raíz que tiene mi árbol binario. Entonces, como raíz tiene un tipo de dato nodo, este método me va a retornar un nodo y tiene como nombre get raíz, ¿no? Get raíz. Vaya, che. Me pasa hoy. Ya, entonces, acá retorno mi atributo raíz, el atributo de la clase raíz, esta raíz. Ya, ¿por qué me aparece error? Mi clase termina ahí. Ah, árbol binario. Esto tengo que crearlo fuera del constructor. Lo creé dentro del constructor y no se crea ahí. Acá. Y acá se inicializa, ¿no? En el constructor se inicia con un valor nulo. Entonces aquí sería así. Bien. Entonces ya tengo creado mi método que me retorna el valor de mi atributo raíz que tengo acá. Y acá vemos que le estoy dando un valor inicial nulo. Bien, ahora acá me tiene que desmarcar ese error. Ya está. Y ahora lo que me falta es crear estos métodos get izquierdo y get derecho, lo que le estaba diciendo anteriormente. Y también el método get dato. Bien, esto me tienen que retornar un nodo. Bien, así que voy a copiar el nombre del método y lo voy a crear acá en mi clase nodo. Acá en este caso tengo que crearlo en mi clase nodo ese método. Bien, aquí lo que estoy haciendo es crear la clase nodo dentro de la clase árbol binario para que de esta forma yo pueda acceder a los atributos que tiene mi clase nodo, ¿no? Y por eso también es que estoy creando que esta clase tiene que tener un tipo de acceso público para que pueda acceder a sus atributos mediante mi clase árbol binario. Bien, entonces este método sería público igual, me estaría retornando un nodo. Bien, me retornaría lo que es el hijo izquierdo. Hijo izquierdo. Bien, voy a hacer esto mismo para el hijo derecho. Der, y también para el dato.
getDato. Pero en este caso me retornaría un entero, ya no un nodo, y me estaría retornando el valor que tengo en mi atributo dato. A ver, ¿qué más? Eso ya me lo está desmarcando como error. Y solamente eso. Bien, solamente eso. Ahora, getRaíz. Si no me equivoco, falta un método más acá. Bien, voy a fijarme un rato acá en mis archivos ya. Aquí en árbol binario falta un método que me permite inicializar, digamos, la clase árbol gráfico, para que pueda cargar los elementos en mi árbol gráfico y que los mismos se muestren en mi formulario. A ver. JOption panel. Nodo getRaíz. Public jpanel. Ese. Bien, entonces voy a copiar ese método. No me acordaba. En mi árbol binario tengo que copiarlo. Bien, acá me está diciendo que no está reconociendo el nombre de este objeto, así que para que me lo reconozca tengo que importar acá una librería. Bien, ahora sí. Y acá lo que está haciendo es iniciando, mejor dicho, el constructor del árbol gráfico, el constructor de la clase árbol gráfico. Y al mismo tiempo me está retornando el mismo. Esto se ocupa para dibujar acá en este elemento panel los nodos mediante mi clase árbol gráfico. A ver acá, ¿por qué no me está reconociendo? Public, si no me equivoco, tengo que importar lo que es el árbol gráfico acá, el archivo. A ver, voy a fijarme un rato aquí ya, árbol binario. Package. No. Árbol gráfico. A ver, voy a guardarlo. No me sigue saliendo. Ahora sí, ¿no? Cuando lo guardé ya se eliminó lo que es el error que me estaba marcando. Hay a veces que aparecen ciertos errores acá, pero en el momento que uno guarda los cambios, esos errores desaparecen. Así que eso ustedes se van a dar cuenta cuando estén programando con el NetBeans. Ya entonces no tengo ningún error. Ahora el siguiente paso es importar lo que es el archivo del formulario, ¿no? Que es en donde voy a crear los componentes para que me muestre los nodos que tiene mi árbol binario. Y también vamos a crear un botón y una caja de texto para insertar los elementos en el árbol binario. Bien, a ver, voy a crear una nueva clase. O también creo que se puede importar una que ya tengo. A ver, ¿cómo lo importaría? Importar proyecto, ¿no? Open file, open project. Ya, vamos a abrir un archivo, a ver. En el disco E lo tengo. Estructuras de datos 2 tiene que decir. Aquí. Y en árboles Rubén, si no me equivoco, aquí está.
No, creo que no. Árbol binario. No, mucho menos acá. Árboles. Tengo altísimos archivos. Aquí están las clases. Sería este y estos dos. A ver, vamos a ver si me permite incorporar esos archivos a mi proyecto. La verdad que nunca lo he hecho eso, pero ojalá se pueda, ¿no? No, no aparecen acá en mi paquete, pero a ver, tools. A ver, voy a copiar estos archivos. Estos dos son principal, principal. Acá está mi proyecto que tengo creado, el que creé hace un momento. Ya, a ver si me aparecen acá. Bien, apareció. Bien, acá está. Bien, vamos a trabajar con esto. Mucho, acá está de una manera distinta esto. Vamos a eliminar todo esto porque vamos a programarlo de cero. Menos este acá, menos el componente en donde se me van a mostrar los nodos que inserte a mi árbol binario. Menos eso. Eliminar todo. Bien. Me voy al código fuente del formulario, acá en Source. Acá está la parte del diseño que tiene el formulario y acá en Source está el código. Bien, aquí tengo que cambiar de paquete. El paquete se llama árbol B, búsqueda. Y está bien eso ahí. Aquí tengo que cambiar también el nombre nuevamente. Y ya. Esto voy a dejarlo tal cual. Acá lo que está haciendo es crear un objeto de la clase árbol binario, es decir, una nueva instancia del objeto, ¿no? Una nueva instancia de la clase. Y mediante esa instancia voy a acceder a lo que son los métodos. En este caso, solamente tengo creado un método, el cual es el método insertar. Bien, voy a guardar los cambios a ver si, bueno, ya no tengo errores ya. Y ahora lo que voy a hacer es, acá en mi formulario, voy a crear un botón con el que voy a insertar los datos. Bien, arrastro un botón y también voy a crear un JText field para poner los datos que quiero ingresar a mi árbol binario. Bien, esto no. Ya. El texto que viene por defecto se lo borro y voy a cambiarle lo que es el nombre. Bien, voy a ponerle dato-txt. Ese va a ser el nombre de mi caja de texto y acá mi botón también voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle insertar -btn. Y el texto que tiene también se lo voy a cambiar. A ver, edit text. Voy a ponerle insertar. Bien. Entonces, acá en la parte de los eventos del botón, voy a dar clic derecho. Voy a ver las propiedades que tiene el botón.
Y aquí en la pestaña que dice eventos, aquí en el evento Action Performer, es decir, cuando le dé un clic sobre el botón, voy a seleccionar eso y voy a programar el código que quiero que se ejecute cuando le dé un clic en el botón. Entonces, lo primero que voy a hacer es, mediante mi objeto de la clase árbol binario, el cual es raíz, lo tengo creado más acá arriba. Hace rato lo vieron, ¿no? Aquí está. Mediante el objeto de la clase árbol binario, voy a acceder. Pero acá me falta. Acá en mi árbol binario tengo creado lo que es el método privado, el cual me está retornando un nodo. Ahora lo que tengo que hacer es crear el método público que me permita trabajar, digamos, con ese método fuera de mi clase, porque los métodos privados solamente se los pueden hacer llamados dentro de la clase. Así que voy a crear el método público, que en este caso va a ser void. Ya no va a ser un método que me retorne un objeto nodo, sino va a ser un procedimiento. Voy a nombrarlo de la misma forma, insertar. Acá me permite colocarle el mismo nombre, puesto que ambos métodos tienen diferentes tipos de acceso. Uno tiene un tipo de acceso público y el otro es privado. Bien, acá en este método público solamente va a tener un dato por parámetro, el cual va a ser el valor que quiero insertar a mi árbol binario. Bien, y entonces acá lo que voy a hacer es igualar mi raíz al método insertar. Bien, el método insertar me está retornando un nodo con acceso a todos los elementos que ingresé a mi árbol binario. Entonces acá por parámetro va a ir el nodo raíz. Bien, acá el nodo raíz cuando lo inserte se va a insertar con un valor nulo. Bien, y aquí va el dato que estoy insertando mediante el método de acá. Y acá, cuando se ejecute este método, raíz va a cambiar su valor al valor que me está retornando acá, el cual me está retornando un enlace con acceso a todos los elementos de mi árbol binario. Bien. Entonces, como estoy trabajando con un interface, con un archivo interfase de Java, voy a declarar el encabezado del método acá acá en esta parte de la interfase del archivo Java. De esta forma. Y acá en la parte de la clase árbol binario, cuando estoy declarando el nombre de la clase, tengo que ponerle que estoy implementando los métodos que tengo en mi interfaz árbol binario y de interfase, ¿no? Árbol binario y. Bien. Entonces, cuando hago eso, ven que me aparece este cosito de acá, lo cual significa que estoy trabajando con una interfase para declarar los métodos ahí. Bien, entonces, como ya tengo creado el método público, voy a acceder a este método fuera de mi clase, al método insertar. Bien, el método insertar tiene solamente un dato por parámetro, ¿no? Estoy hablando del método insertar público. Bien, el dato que va a ingresar por parámetro va a ser el dato que vamos a ingresar mediante esta caja de texto acá, mediante ese JTextField. Ese JTextField tiene el nombre de dato-txt. Y acá vamos a hacer el llamado al método getText, el cual me devuelve el valor que tiene esa caja de texto. Bien, y acá me está apareciendo error porque esta función, este método getText, me retorna un dato tipo string, tipo cadena. Así que como mi método insertar recibe un dato tipo entero,
lo que tengo que hacer es convertir ese dato string a entero para que no me marque error. Y eso lo hago mediante el integer.parseInt, de esta forma. Ahí. Bien, entonces como ya estoy haciendo el llamado a mi método insertar, lo siguiente que tengo que hacer es hacer el llamado a este método. Este método lo que me permite es mostrar los datos que tengo en mi árbol binario en mi formulario. Me los pinta ahí. O sea, cada vez que inserto un dato, me lo va pintando. Eh, Me actualiza el gráfico de mi árbol binario que tengo creado, ¿no? Bien, entonces hago el llamado al método repintar árbol. Y eso sería todo. Y acá, como último paso, lo que voy a hacer es que cada vez que inserte, entonces que la propiedad setText, no, mejor dicho, que la función setText que me permite cargar datos a mi caja de texto, me cargue un dato vacío. Bien, con eso le estaría diciendo de que vuelva a tener un dato vacío, que esté nuevamente en blanco mi caja de texto cada vez que inserte un dato. Voy a guardar todos los cambios y voy a ejecutar el programa. Vamos a ver si está funcionando bien mi método insertar. Acá me dice que seleccione el archivo que quiero que se ejecute como, como archivo principal. Así que voy a dejar seleccionado el que viene por defecto acá porque solamente tengo uno. Ok, y va a proceder a ejecutarse. Bien. Ahora vamos a ver si es que está funcionando bien mi método insertar. Voy a insertar los mismos datos que teníamos acá en el ejemplo. Primero voy a insertar el 8. 8, insertar. Bien, entonces ven que ya se dibujó el dato que inserté acá en la parte gráfica que tiene mi formulario, ¿no es cierto? Ahora yo cuando ingrese otro dato, lo que va a hacer es actualizarme el gráfico. Repintar el árbol, mejor dicho. Entonces ingreso el 15. Bueno, al parecer hay un error ahí. No quiso ingresar. A ver. Hay algún error. Oye, Rubén, tu head derecha y retorna a tu izquierda, creo eso. Te equivocaste en eso, creo. Ah, ya, ya. Eso Acá creo es. que no, más arriba tu método head derecha. Ah, ya, ya, ya. Ah, esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso. Tenés razón, Lucas. Pensé que era eso misma izquierda. Ya, ahora sí. Bien, voy a ejecutar nuevamente el programa. Tengo que cerrarlo primero. Ya, ahora sí. A ver, vamos a probar nuevamente. Voy a insertar el 8. Ahora el 15. Ahora sí. Tenías razón, Lucas. Bien, ahora voy por el 20. Ya, ahora el 7. Bueno, como podemos ver, está ingresando de forma correcta los datos en mi árbol binario, ¿no? Después ya la parte en la que dibuja lo que es los elementos que tiene mi árbol binario, eso ya es otro tipo de programación. Pero lo que nos interesa es estos métodos que tengo acá en mi árbol binario. Estos métodos. Estos. Esos son los métodos más importantes. Y esos son los métodos que van a estar viendo con el ingeniero. Porque después, digamos, programar lo que es la parte de los métodos que hacen de que te dibuje los nodos en la parte gráfica que tiene el formulario, eso ya es otro tipo de programación. Ya. Bien, compañeros, entonces eso sería el método insertar.
Y también hemos creado las clases con las que vamos a estar trabajando prácticamente, creo que la mitad del semestre vamos a estar trabajando con esta clase. Aunque creo que ya estamos por la mitad del semestre, ¿no? Porque creo que el 25 de octubre tiene que terminar el semestre, según calendario académico. Bien, compañeros, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Rubén, eso donde pones integer, int, creo, es el SR to int, es lo que hacemos en C++, ¿o cuál es ese? Exactamente. Es eso mismo, solamente que acá en Java se maneja con otra sintaxis. Y para convertirlo viceversa de entero a string, ¿cómo sería? Es el Al revés. integer to string. Así, mira. A ver, Ah, así es. A ver, acá, por ejemplo, yo tengo un tipo de dato entero. ya, No, mejor, tiene que ser string. Tiene que ser string. Ya. Voy a ponerle cadena. Bien, entonces eso voy a igualarlo acá a un dato entero. Acá me está marcando error, ¿no? Entonces, para convertir lo que es este dato entero a un tipo de dato string, lo que hago el, es invocar a este método que me permite convertirlo. El integer toString. Aquí está. Integer toString. Y acá iría lo que es el dato entero ya. Dentro de esta función. Así. Ahora ves que ya no me está marcando error, ¿no? sí, sí, pero ¿no era el parse aquí o tu string no siempre va? Parse in, ¿por qué lo colocaste en el parse? Ah, porque aquí estoy convirtiendo de entero a... No, de string a entero estoy convirtiendo. O sea, aquí prácticamente le estoy diciendo, este dato entero, pásamelo, no, ocupando lo que es esta función integer, le estoy diciendo, pásamelo a entero lo que ingrese acá por parámetro. Y acá estoy haciendo casi lo mismo, solo que le estoy diciendo que me lo convierta a string. Acá, este integer es como tipo una librería que tiene Java, digamos. Entonces, aquí mediante esta función toString, estoy convirtiendo el dato que estoy ingresando por parámetro, lo estoy pasando a un dato tipo string. Pero ¿cómo sabe que, Ajá. por ejemplo, si le pongo, mm, o sea, no especifica el dato qué tipo de variable es, de entero, float, esas cosas, directamente a string lo transforma? Sí, directamente string lo transforma. Ya, ya. Que no Muy lo directo, hace. Java. No, pero sí, creo que en C++ es algo parecido, viejo. Es igual casi. No, si le float, tu, string, into, string o string, sí, Ah, es más sencillo. Es- ya igual sí, ya entendiste. ya, ya. Aunque creo que hay otras formas también para convertir. Creo que no es la única esto de integer to string, integer parse. Hay otra. Ya, ¿algún otro compañero que tenga alguna pregunta? ¿El anterior código no lo enviaste al grupo o lo enviaste? Lo compartí, compañero. Ah, ¿este también lo vas a compartir o Sí, no? también lo voy a compartir. Lo voy a compartir Bueno. también. Ya. ¿Por qué no se cortó el Zoom? ¿Tenés de paga? No, Me eso es sorprende. porque cuando vos te creas una nueva cuenta en Zoom, ¿no ves? Sí. Zoom te permite tener dos conferencias eh, sin límite de tiempo cuando te creas una nueva cuenta. Así que lo que voy a hacer es eso, digamos. Cada vez que no tenga que Ah, hacer clase, voy a crearme una nueva cuenta. Sí, para bueno, que no se... ya, está bien nomás. Ajá. Eso estuve investigando pues para que no tengamos el problema del tiempo. Y eso es
Y eso es, digamos, una mejor opción que encontré para que no tengamos dificultades con el tiempo. Claro, no, para que no se corte cada rato y volvamos a entrar. Ajá, digamos, pues pele, digamos, porque interrumpe la clase, ¿no? Además, no quieren entrar, además, pues. Sí, Ya también eso, listo. compañero. Listo, compañero. Gracias por participar. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda, alguna pregunta de cualquier tipo? Bien, parece que no hay más, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna sugerencia para que, no sé, estaba pensando grabarles algún video en donde explique algún método o si no, algún que otro concepto sobre la materia, sobre este tema? ¿Alguna otra duda? Puede ser a usar el formulario, los botones, todo eso, herramienta ahí. Un video en YouTube puedes subirlo. Ah, ya, Este, compañero, voy a tomar esa sugerencia. Rubén, puede ser la sintaxis un poco, hay que varía. Es que yo no entiendo nada de Java, ¿no? Ah, ¿crees que haga una comparación de el Entre C++ lenguaje Java con y C++? Ah, ya, ya, ajá, ya, está algo, bien, las cosas más básicas, o sea. ya, está bien. Bien, entonces, compañeros, a ver cuánto tiempo de clase tenemos ya. A ver, creo que tenemos más de 1 hora y media. Entonces, si no tienen más dudas, vamos a terminar la clase por hoy ya. Pero antes de eso, voy a sacar una captura de los que estuvieron presentes para pasarlo después a, a mi lista. Bien. Bien, esos son los presentes del día de hoy. Voy a guardarlo hasta mientras acá en el escritorio. Día 14 del mes de agosto del 2020 de estructura de datos 2. Bien. Bien, entonces, compañero, conmigo nos estaríamos viendo la próxima semana, el próximo viernes. Ah, me estaba olvidando. Quería que definamos un horario oficial para la clase. No sé si pueden dar cada uno su opinión, si es que les gusta, digamos, de que el horario sea, de que se quede como está, o es que alguien quiere cambiar para que pasemos clase en otro día, o si no, en otro horario. ¿Qué dicen? A ver, compañeros. Está bien a esta hora. El día sábado. Está bien a esta hora, por mí fuera a esta hora no está bien, digamos. Ah, ya está bien, Selena. Por mí no hay problema este horario. Está bien, ¿no? Quizás Ah, los bien. compañeros no sé qué opinen. No, igual ya está bien. Ni modo, te tocó aceitar nomás, ¿no, Luca? Ya, Era el entonces, único día libre que tenía. ni modo, pues. Ya, bueno, entonces las clases van a ser en este mismo horario en el que comenzamos hoy, los viernes a las 2 de la tarde. Más o menos esa hora, digamos. Minutos más, minutos menos. Bien, entonces, compañeros, nos estaríamos viendo la próxima clase, la próxima semana. Hasta luego, compañeros. Que pasen un bonito fin de Ya nos vemos. semana. Listo. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ujú.